El asunto es cómo te sientes como esposa. El asunto es cómo te sientes como esposa con el esposo que te ha tocado, o dicho de mejor manera, que tú escogiste. Y sin importar cómo sea el esposo que tienes a tu lado, la Biblia dice que tienes que ser sumisa. Me preocupa cómo sientes, algo sientes. Y a Dios le interesan tus sentimientos. Pero sin importar tus sentimientos, la Biblia no quiere ser, Dios no quiere ser un psiquiatra para escuchar tu dolor y después darte alguna respuesta. Él sencillamente dice, no importa cómo sea tu esposo, hay un principio, y ese principio es que tú tienes que ser sumisa, mostrarle mansedumbre, y tienes que tener una conducta que Dios dice que es la mejor. Ya la semana pasada dijimos que eso es así porque fue lo que se perdió en el Génesis, porque fue lo que se perdió en el primer matrimonio, y Dios está interesado en restaurar su diseño. ¿Te recuerdas que hablamos que el matrimonio es diseño de quién? De Dios. Entonces Dios quiere restaurar su diseño. Esa es la principal motivación de Dios para el matrimonio, restaurar su diseño. Te voy a decir cosas, hermana y hermano, que no te van a gustar. Así que prepárate. Porque Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Pero a ti y a mí nos hubiera gustado que el Señor hubiera dicho otra cosa. A ti y a mí nos hubiera gustado que el Señor hubiera dicho, y se unirá a su mujer y serán felices. Pero no dice eso. Cuando tú ves lo que Jesús habla acerca del matrimonio, Él no garantiza felicidad en el matrimonio. No hay ningún pasaje donde diga, y vivieron felices para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la única garantía de felicidad para siempre es cuando estemos con Él. Así que entonces, ¿el matrimonio qué es? Si el matrimonio no es el lugar donde voy a ser feliz, entonces, ¿qué es el matrimonio? El lugar donde voy a ser feliz es con Cristo, en Cristo y en la eternidad con Cristo. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es el lugar, el modelo de desarrollo donde Dios va a manifestar su gloria. El matrimonio no es el lugar para que tú seas feliz. El matrimonio es el lugar para que tú mates tu egoísmo. Es el lugar donde Dios va a formar carácter. Es donde Dios va a reflejar la luz, la santidad. Por eso nos ha puesto con personas imperfectas, para probar nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra fe. Así que no busca un pasaje. Si lo encuentras, me dices, hermano, y entonces cambiaremos de opinión, donde diga, el matrimonio es para ser feliz. El que se casa encuentra algo bueno, dice la palabra. Encuentra algo bueno. El que encuentra mujer ha encontrado algo bueno. Pedro dice que la mujer comparte la gracia con el marido. Entonces el matrimonio es algo bueno. Pues no lo confundas con la felicidad perfecta o la felicidad plena. Hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, hay momentos de plenitud, hay momentos de gran satisfacción, hay momentos de gran desarrollo. Claro que sí. Pero también hay momentos de crisis, de lucha, de batalla, de desacuerdo. Claro que sí. Entonces, hermano, estamos hablando que el matrimonio es un taller, no es el fin. El matrimonio es algo mucho más grande, es algo mucho más sublime, es algo mucho más poderoso en el proyecto de Dios para la vida del ser humano que simplemente compartir la vida con alguien. Tú puedes compartir tu vida con un perro, con un gato. Y el matrimonio no puede ser eso. Compartir espacio, tiempo y lugar con una persona es algo
mucho más grande. ¿Sabes qué es el matrimonio también? Es el lugar donde se modela el plan de Dios. La esposa modelando a la iglesia y el marido modelando a Cristo. Eso no significa que no sea relevante, es muy relevante. El matrimonio es un asunto de gran seriedad. Quizá por eso vemos tantos ataques al matrimonio, porque le han quitado seriedad al matrimonio. Han hecho del matrimonio, hermano, lo que dicen los sociólogos de hoy, un constructo social, nada más. Un contrato social. Han rebajado el matrimonio a una simple transacción legal. Para Dios es algo mucho más sublime. Tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con decisiones. Esa es la gloria del matrimonio, porque en el matrimonio es el lugar donde podemos crecer y madurar, o donde vamos a ser destruidos y vamos a terminar fracturando incluso hasta nuestra relación con Dios. Pero avancemos. Hay que dejar algo bien claro, querida hermana. Precisamente porque el matrimonio no es el lugar de tu máxima felicidad, el desgaste de estar buscando ser feliz con tu esposo o buscando ser feliz con tu esposa te puede llevar a muchos engaños. Uno de ellos, mi esposo es el enemigo. Hermana, tu esposo no es el enemigo. Tu esposa, querido varón, tu esposa no es el enemigo. Esa es la intención de Satanás. Esa es la intención del maligno, hermano. Hacernos pensar que es nuestro enemigo. Eso lo vemos desde el principio de los tiempos. Mira, hermano, el Génesis, ahí está todo, hermano. Yo siempre lo he dicho, en Génesis está toda la enseñanza concretada. Satanás convence a la mujer, seduce a la mujer, engaña a la mujer, hace que coma, y lo primero que hace la mujer es salirse de la sumisión a su esposo. Ya no quiere someterse a su marido, ya no quiere sujetarse a su esposo, y entonces comienza a ver a su esposo como un rival. Adán está en la luz de Dios, está bajo la bendición de Dios, pero Eva ya no. Eva ya comió, Eva ya pecó. ¿Qué pasa? Ahora ve a su esposo como un rival. ¿Qué dice la palabra que hizo Eva? Se acercó a Adán y le dijo: Adán, come. No lo sedujo, no le sugirió, no le dijo: come. En términos lingüísticos, vemos ahí, hermano, una imposición. Le dijo: come. Trató de controlar la situación, le dijo: come. ¿Por qué no reservó a Adán? Porque lo vio como un rival. Un rival que si ella caía, él también tenía que caer. Y una vez que Adán come, no, obviamente la palabra dice que vio su desnudez, tuvo miedo, tuvo enojo, todo lo que sabemos. Y cuando el Señor lo confronta, Adán estaba escondido. Y le dice el Señor: ¿qué hiciste, Adán? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. En ese momento lo que estaba diciendo es: ella es mi enemigo. Ella lo hizo. Si ella no lo hubiera hecho, yo no caigo. Ella es la culpable. Evadió su responsabilidad. Algo que tú tienes que recordar siempre, querido varón, es lo siguiente: el Señor no echó a Adán y a Eva porque Eva comió. Echó a Adán y a Eva porque Adán falló. Dice la palabra en Romanos que el primer Adán falló. No dice que la primera Eva. El primer Adán falló. ¿Qué es lo que está diciendo? El que era responsable de la autoridad falló. Y como falló en su autoridad, entonces vino la consecuencia. ¿Estás acá? Entonces, ¿qué significa eso? Dios hizo responsable a Adán, pero Adán intentó echarle la culpa a su mujer, su enemiga. En ese momento ya no fue ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ya no, hermano. Ahora la mujer que me diste falló.
ella es la enemiga. Todos nos casamos, hermano, diciendo, oh, esa es la mujer más bella, más hermosa, más preciosa. Pero pasa un tiempo y decimos, Señor, la mujer que me diste. Todos nos casamos diciendo, es el galán, es el hombre más, ¿cómo se dice? Más perfecto, más apuesto. Pero pasa un tiempo y entonces le decimos, haz, ven, ve, dame, pon, come. Por eso es necesario, hermano, que Pablo ponga luz. Acompáñame tantito a Efesios, hermano. Efesios 6. Necesito que lo veas porque te lo puedo platicar, pero necesito que lo veas con tu Biblia abierta. Efesios 6. Pon atención, hermano, por favor. Efesios 1, 2 y 3 es doctrina, es gracia. El Señor, a través del apóstol Pablo, va a establecer algunos fundamentos de salvación, de escogimiento, etcétera. Pero cuando empieza el capítulo 4, viene vida práctica. Entonces en el capítulo 4 el apóstol Pablo va a decir, ustedes que son objeto de esta gracia, de este amor, de esta salvación tan grande, ustedes tienen que manifestar esa gracia. Ustedes se les tiene que ver a través de su vida que su gratitud, que su salvación, que lo que Dios ha hecho en ustedes es real y verdadero. Y entonces empieza a hablar de algunos cambios que tiene que haber en la nueva vida en Cristo Jesús. Si Cristo murió, te salvó, te escogió, te dio vida eterna, tiene que haber una expresión de esa nueva vida. Y esa expresión de esa nueva vida se tiene que comenzar con tu vida personal, apartándote de aquellas cosas que no convienen, cuidando tu carácter, cuidando no enojarte, cuidando perdonar, cuidando ser compasivo, etcétera. Para cuando llega al capítulo 5, dice, ahora después de tu vida personal, no eres tú solo. Tu vida personal tiene que ser la evidencia de lo que Dios hizo en ti a través de su salvación. Pero tu vida personal influye a tus círculos de convivencia. Y los principales círculos de convivencia donde lo que Dios está haciendo a nivel personal se tiene que hacer evidente es en tu matrimonio. Ese es el primer círculo. Después tus hijos, después tu trabajo y después el resto. Entonces eres salvo, eres escogido, la gracia de Dios ha caído sobre ti. Eres nacido de nuevo. Como eres nacido de nuevo, tienes que pelear contra el pecado, tienes que vencer viejos hábitos, tienes que dar evidencias en tu vida de que estás agradecido y después trabajarlo en tu matrimonio y con tus hijos, etcétera. Pero cuando llega el capítulo 6, con todo eso en mente, Pablo dice, y quiero que entiendan algo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Un pasaje muy conocido. ¿Qué dice? Porque no tenemos ¿qué? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 11 al final dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero yo quiero que notes que viene hablando de relaciones. Viene hablando del matrimonio, viene hablando de la relación padres-hijos, viene hablando de la relación de los amos con sus esclavos. Y entonces Pablo, el Espíritu Santo le dice, tienes que dejarles en claro algo. Que el enemigo no es sus relaciones con las personas. Ellos no son el enemigo. Tienes que dejarles claro en algo, que cada vez que tienen problemas en su matrimonio, que cada vez que tienen conflictos con sus papás, que aún esas luchas laborales que a veces son muy complicadas, hay un mundo espiritual que acecha. El enemigo no es el esposo, son esos demonios que acechan. Hay una realidad espiritual que no puedes dejar de verla. Como que Pablo llega al punto que dice, tengo que ser muy claro porque esta iglesita piensa que no hay un mundo espiritual, piensa que todo es humano, que todo es físico, que todo es natural en términos biológicos y no, hay un mundo espiritual. Ahora, si tú puedes entender eso, que tu esposa y tu esposo no son el enemigo,
entonces puedes entender que son una persona como tú, necesitada de Dios. Y que tú puedes hacer algo por ti primero y después por tu matrimonio, aunque tu esposo no cambie, aunque tu esposa no cambie. Hermana, hermano precioso, digamos las cosas claras. Nosotros pensamos que la felicidad va a ser cuando nuestro esposo cambie, o que nuestra felicidad va a ser cuando nuestra esposa cambie. Eso no puede ser así, porque ¿qué no cambia? ¿Y qué no cambia? Te vas a terminar frustrando, decepcionado y reclamándole a Dios. El principio no debe ser que mi esposo cambie, el principio debe ser yo debo cambiar. El principio no debe ser que mi esposa cambie, el principio debe ser yo debo cambiar. Por eso cuando tú ves que Dios le habla al esposo y al marido, no le habla en términos de lo que tienes que hacer para lograr que tu marido haga. Los términos en que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro van a hablar es: esto es lo que tú tienes que hacer. Tu esposa, tu marido, esto es lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú ves lo que Dios le dice a la esposa y al esposo que tienen que hacer, te vas a dar cuenta que el final no es que el esposo sea feliz o la esposa sea feliz, sino que el nombre del Señor sea glorificado. El Señor apela a una mujer para poner ejemplo. Y el apóstol Pedro dice esto, capítulo 3, versículos 5 dice: así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquellas santas mujeres como Sara, y pone un modelo. Pudo haber escogido a muchas, pero se le vino a la mente una: Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Pon atención lo que la Biblia dice. El apóstol Pedro está diciendo: esto siempre ha sido así. Entonces, hermano, dentro de la historia de las mujeres de Dios, esto siempre ha sido así. Esto no ha cambiado ni tiene por qué cambiar. Esto siempre ha sido así. Una mujer que se sujeta a su marido, una mujer que obedece a su esposo, una mujer que se adorna internamente con un espíritu afable, amable, tranquilo, apacible. Una mujer que entiende que su marido no es el centro de su vida, sino Cristo. Y que por eso, con Cristo y por Cristo, puede buscar en comunión, en oración, en intimidad con Dios, que se forme ese tipo de adorno en su vida para bendición de su esposo y bendición de sus hijos. Dios siempre entonces ha deseado mujeres que tengan un espíritu tierno, afable, amable y apacible. Ese ha sido el deseo de Dios toda la historia de su pueblo. Un carácter tierno y amable que exprese el entendimiento de la sumisión que lleva a la obediencia. ¿Qué dice Pedro? Como Sara obedecía a Abraham. Y aquí, hermano, me voy a meter en problemas. Ya miren, todavía no digo nada, ya estoy sudando. Como dice el dicho, me voy a meter en camisa de 11 varas. Porque la palabra obediencia es tan bíblica, tan abundante en la palabra de Dios, pero tan manoseada en estos últimos tiempos, tan mal entendida, que hemos pensado que la obediencia es una carga, que la obediencia es un mal. Y no, la obediencia es una bendición. Cuando Dios le dice a los hijos obedezcan a sus padres, Dios quiere darles bendición. Cuando Dios le dice a las esposas obedezcan a sus esposos, Dios les quiere dar bendición. Y yo no sé qué hay en la cabecita de cada mujer hoy aquí cuando te digo obedece a tu marido, pero lo que debería haber en tu cabeza es: si eso es lo que Dios quiere, eso es lo que voy a hacer. Tan fácil, ¿verdad? Soy cristiana, amo a Dios, le creo a la Biblia y creo que la Biblia la escribió el Espíritu Santo inspirando a estos hombres, pues entonces no tengo problema. Pero mucho me temo que hay muchas mentes que dicen: no, yo sí tengo problema.
¿Por qué? Porque él no lo merece. ¿Por qué? Porque él no es un buen sacerdote. ¿Por qué? Porque él ni cristiano es inconverso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a empezar a buscar todas las razones por las que yo como mujer, como esposa, no debería de obedecer. Ahora, ¿quieres una expresión más fuerte? La palabra dice que Sara obedeció a Abraham y lo llamó Señor. Lo llamó Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Tú eres la autoridad. Tú eres el que tiene la autoridad en esta casa. ¿Y cuál es el modelo que pone? Sara. Y dice que todas las mujeres santas lo han hecho, no es de otra manera. Sara lo llamó Señor. Y ella, Sara, obedeció a Abraham. Y después dice que todas las mujeres escogidas como hijas de Dios han esto hecho siempre. ¿Y sabes cómo termina ese versículo? Dice, de las cuales vosotras, es decir, como esas santas mujeres de antes, ahora vosotras habéis venido a ser hijas. ¿De quién? De Sara. Nos encanta decir somos hijos de Abraham. Hasta hay una canción, Nuestro Padre Abraham, ¿verdad? Una canción de niños. Nuestro Padre Abraham, tú tienes muchos hijos, nuestro Padre Abraham. Pues también hay que cantar nuestra hermana Sara, porque no dice que sea nuestra madre. Bueno, dice que es madre de todas las... Bueno, sí, cantémoslo así. Nuestra madre es Sara. Tú tienes muchas hijas, madre Sara. Muchas hijas que se sujetan y obedecen sin chistar, sin protestar y con gusto y alegría todos los días. No más falta ponerle música. Y vosotras has venido a ser hijas de Sara. Y si hacéis el bien. Y sin ninguna amenaza. No te debes sentir amenazada, esto es voluntario. No te debes sentir amenazada ni por el pastor ni por tu esposo. Dice que las hijas de la fe que tuvo Sara para obedecer a su esposo es un acto de fe. No es una amenaza. Nadie debe sentirlo como una amenaza, es lo que dice Pedro. Nadie te debe de amenazar, te debe de nacer de tu corazón entendido que tiene fe en que esto es lo que Dios dice y de que esto es lo que es correcto. Hermano, yo sé que esto es muy difícil de aconsejar en este tiempo a una mujer, aconsejarle y decirle, hermana, ¿sabe cuál es la solución a lo que usted me está diciendo en su matrimonio? Sujétese a su esposo. Ninguna mujer está esperando ese consejo. Cuando vienen a buscar consejo están diciendo que le diga, tiene toda la razón, hermana, divórciese. Eso te lo puede decir un psiquiatra o un abogado, no un ministro verdadero de Dios. Porque no es el consejo de Dios. La semana pasada hablamos de casos extremos, de violencia, donde hay una amenaza a la integridad física, donde hay una amenaza de vida de la persona, abuso sexual, por ejemplo, o donde un hombre golpea todo el tiempo a la esposa. Esos son casos donde hay que poner a la mujer a salvo. Aunque no se divorcie, pero hay que ponerla a salvo, porque ahí ya hay un problema grave. Pero cuando no son casos de abusos que pongan la integridad, entonces tu esposo puede ser mandón, pero no es razón para que te divorcies. O tu esposo puede ser una papa sin sal, pero no es razón para que te divorcies. Ahora, tu esposo puede ser mandón, Dios dice que te sujetes. Tu esposo puede ser alguien que ni cacha ni picha, pero la Biblia dice que te sujetes. Y tú me puedes decir, pastor, pero es que usted no entiende. Usted no entiende, usted no es mujer. Pablo no es mujer. Pedro no es mujer. Usted no entiende. Eso es muy difícil. ¿A dónde va a parar mi matrimonio si sigo su consejo de sujetarme? ¿A dónde va a parar mi matrimonio si de por sí va de mal en peor? Tengo un marido iracundo, con un carácter muy duro, que se la pasa gritando todo el tiempo y nada más quiere que a su tronar de dedos hagamos lo que él pide, pero no ora, no busca a Dios, no tiene temor. O me puede decir, tengo un marido que no hace nada, no le pone atención a nada, no se preocupa por nada. ¿A dónde vamos a parar?
Yo solamente te puedo decir, hermana, que hay algo que te toca a ti hacer. No, dígale a mi esposo que él haga. Ya le diré a él en su momento lo que Dios dice, no lo que yo pienso, lo que Dios dice. Pero hoy a ti te dice, hermana casada o hermana soltera que piensas casarte, o hermana divorciada que piensas en poder hacer tu matrimonio en algún momento, sujétate y obedece a tu marido. Quisiera ser más teológico. Quisiera decirte que aquí hay un simbolismo. Quisiera decirte que aquí hay un mensaje escondido, pero es lo que dice la palabra. Obedece. Haz lo que Dios dice y no tengas miedo. No tengas miedo. Tu conducta tierna, amable y apacible va a cambiar a tu marido. No lo sé. Es muy probable. Hay grandes probabilidades de que tu marido cambie, porque eso dice que puede ser ganada por tu conducta. Puede ser ganado por tu conducta. Pero aunque eso se tardara, Dios va a bendecir tu matrimonio a causa de tu sujeción y de tu obediencia. Quiero decir algo aquí. Dios te llama a que tengas una conducta tierna, apacible, amable, afable, en sujeción, pero no silenciosa. Voy a hablar de eso más adelante en las próximas semanas. Pero en este momento quiero que te lleves esto en tu corazón. No te llama a ser silenciosa, porque tu esposo te necesita. Porque alguien puede pensar, entonces Dios me llama a que me sujete, entonces tengo que estar muda. ¿Dice eso la Biblia? No. Es que el pastor dice que me tengo que sujetar, entonces me callo la boca. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice que obedezca, entonces ni siquiera opino. No. Cuando tú estudias lo que es la obediencia, te vas a dar cuenta que la obediencia tiene un componente que se llama apelación. Y la apelación es cuando yo doy mis argumentos de lo que pienso que está bien o está mal. Aunque al final se haga lo que la autoridad dice, la apelación puede modificar la mente y el corazón de la autoridad. Por eso la mujer no puede ser silenciosa, hermana. Si Dios te quisiera silenciosa, no tendrías esa gran capacidad de hablar como la tienes. Dios sería injusto hacerte una criatura que disfruta hablar y habla más que el hombre. Sería injusto que Dios te pidiera que no hables. Dios te pide sujeción y obediencia, pero no silencio. ¿Por qué? Porque tu marido es tu marido, es tuyo, te pertenece. Y como es tuyo, tu esposo te necesita. Y si con un carácter de sujeción y de obediencia aprendes a guiarlo, aprendes a corregirle, aprendes a opinar y aprendes a ayudarle, no con imposición, no con control, no dejándote llevar por la ira, sino con una conducta tierna, apacible, amable, afable, entonces vas a poder influenciar la autoridad de tu marido. La autoridad, hermano, no debe ser usurpada, debe ser influenciada. La autoridad no debe ser desterrada, debe ser dirigida. Ese es el problema con el feminismo. El feminismo quiere usurpar, no ha entendido que puede influenciar. Y las mujeres han sido grandes influencias toda su vida, positiva y negativa. La mujer entonces debe tener una sumisión voluntaria y sin amenazas. Otras versiones dicen que no tenga temor. Hay una versión que dice que la mujer se sujete sin terror. Entonces, hermano, la sujeción en un matrimonio no debe ser objeto de terror. Cuando tú te sujetas a tu marido porque tienes terror de tu marido, ahí hay un grave problema. Por supuesto que tienes que buscar ayuda, porque si tienes terror de tu marido es porque es un marido abusivo. Y el abuso tienes que buscar ayuda para enfrentar el abuso si es un abuso que pone en peligro tu integridad física.
Pero dice la palabra que no debe haber amenazas, no debe haber terror. Entonces, avanzo. La sumisión tiene que ser voluntaria, no bajo amenaza, tiene que ser entendida, y la única manera de entender la sujeción es cuando vamos a la palabra de Dios y ella nos enseña, y sin temor. La única manera de vencer el temor es teniendo comunión con Dios y conociendo la palabra del Señor. Ok, la semana pasada, hermano, iniciamos con una pregunta. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? Y no me quiero arriesgar aquí a filosofar. Hermano, no quiero venir con mis opiniones. Tengo mucho miedo de venir con mis opiniones, porque yo he escuchado a muchos que hablan de cómo debe ser un matrimonio y no dudo que tengan mucho de verdad. Pero antes de entrar a las opiniones del pastor, tenemos que ver la opinión de Dios. Así que no quiero filosofar, no quiero terminar en una tendencia humanista. Yo sé que tú ya has escuchado mucho que el tiempo, los detalles, la atención, la comunicación y todo eso puede estar bien. O creo que está bien. Pero podemos terminar cayendo en una tendencia humanista, tratando de arreglar el matrimonio simplemente a nivel humano. Y no quiero yo que tú te vayas con un entendimiento de lo que Dios quiere para ti como esposa simplemente a un nivel humanista. Lo que te voy a leer ahora, hermano, lo que voy a leerte es un pasaje tremendo, es un pasaje muy fuerte. Te lo advierto. Si ya es fuerte el pasaje de Pedro, que dice cosas como sujetarse, como obedecer, como seguir el ejemplo de Sara, que le llamó Señor a su marido, y eso es reconocer autoridad. Bueno, el pasaje que viene todavía es más fuerte, me parece a mí. Si tú crees que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios, que no hay error en ella y que debe ser tomada en cuenta siempre, entonces prepárate. Es un pasaje muy claro y muy directo. A veces a los cristianos nos gustan más los pasajes que son simbólicos, que son figura, porque nos evadimos. A veces es bien fácil evadir lo que la Biblia dice cuando le tratamos de encontrar el simbolismo a todo. No, yo no creo que signifique que sujeción, no creo que signifique que me someta voluntariamente. Yo creo que sujeción más bien se refiere a, no hermano, se refiere a lo que dice. Pero este pasaje, hermano, te va a conmocionar. ¿Estás lista, hermana? Si alguien tiene miedo, como le dijo Gedeón, si alguien tiene miedo, vayas a su casa. Estás a tiempo. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 32. Dice así: mas quiero que estuvierais libres de preocupación. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada está preocupada en las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Cuál debe ser la preocupación de una casada? ¿Cómo agradar a su marido? Entonces, la conducta amable, afable, tierna, considerada, la sujeción, la obediencia a la autoridad del marido, tiene un propósito esa conducta: agradar a su marido. En otras palabras, la casada vive para la gloria de Dios, pero vive para su marido. Hoy el feminismo te dice: deberías de vivir para tu trabajo, deberías vivir para comprarte más zapatos, deberías de vivir para ser una persona de más logros, para realizarte. Es que tienes que realizarte. Pero Dios dice: vive para tu marido.
No me vayas a buscar al rato y me reclames a mí. Peléate con la Biblia. La mujer vive para agradar a su marido, para la gloria de Dios, claro. Nada ocupa el lugar de Dios. Nada ocupa que tú ores, que tú leas tu Biblia, que tú tengas una devoción fuerte y constante con tu Padre Celestial. La semana pasada también dijimos, para las que no se acuerdan, que la única razón por la que tú no debes de sujetarte, la única razón por la que tú no debes obedecer a tu marido, es cuando tu marido te pide que hagas algo que Dios no en su palabra, o te lleva a que dejes de hacer algo que Dios dice que hagas. Pero media vez no sea eso, vive para Dios y para tu marido. ¿Qué significa agradar al marido? Agradar al marido significa sujetarte y obedecerle. No hay gran complicación. Agradarle y obedecerle ¿en qué? En aquello que agrada a Dios, en aquello que no ofende a Dios, en aquello que es correcto conforme a la palabra del Señor. Así que no es una obediencia ciega. No es una obediencia ciega que si el marido te pide que hagas algo que tú sabes que va contra Dios, tú digas, sí, porque yo soy muy sujeta. No, ahí le tendrás que decir, amado marido, no te puedo obedecer en eso, porque en eso la palabra de Dios no me dice eso. Pero la única manera en que le puedes decir es conociendo tu Biblia, leyendo tu Biblia, para que le puedas decir, marido, no. No me puedes pedir que robe, no me puedes pedir que tenga sexo ilícito, porque la palabra nos dice que el lecho matrimonial sea sin mancha. ¿Y lo que tú me estás pidiendo es pornográfico? No. ¿Sí me doy a entender, hermana? Yo sé que el proceso es difícil. Yo sé que la manera de hacer las cosas es donde vienen las complicaciones. La mujer no debería tener conflicto, hermano. Agradar a su marido. Someterme al liderazgo de mi marido es agradar a mi marido para la gloria de Dios. Dice el Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa. ¿Cuáles son las virtudes de una mujer casada? Sujeción y obediencia. Esas son las virtudes. Con un carácter noble, amable, apacible, tierno. Esas son las características. Mas la vergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces, la mujer virtuosa es corona. ¿Sabes qué es? ¿A quién se le pone una corona? ¿A quién se le pone una corona? Yo te dije que iba a meter en problemas. ¿Sabes cómo dice Proverbios 12:4 en la versión Dios habla hoy? La versión Dios habla hoy dice, traduce así: la mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Cuando dice que la mujer ejemplar hace de su marido un rey, mira cómo dice, hace de su marido. No dice que lo tiene por rey. Tenerlo por rey es pensar que te tienes que humillar, someter, que te pisoteen. No, nada de eso dice. Lo hace un rey. ¿Qué significa que lo hace? Aporta, pone, acerca todo lo necesario para que su liderazgo sea fuerte. ¿Cómo es hacer rey a un esposo? Honrándolo con los hijos, apoyándolo en las decisiones, aunque parezcan no muy adecuadas, advirtiendo de los peligros que nota, opinando sobre cómo se pueden hacer mejor las cosas, porque ya dijimos que no es silencioso. Hermano, la mayor influencia de un rey en la antigüedad era su esposa. Así tiene que seguir siendo. Nos llenamos la boca de ese poema, que por cierto es un poema que escribió un reformador, donde dice que Dios no hizo a la mujer de la cabeza para que se enseñoree. No lo hizo de los pies para que la pisotee. La hizo del costado porque es el lugar más cercano al corazón. Y eso, hermano, que yo creo que tiene un simbolismo muy hermoso,
no debemos usarlo para hablar de la igualdad. Porque hoy hasta las feministas usan esto, hasta los humanistas usan este pensamiento para hablar de la igualdad. Eso no es así. Dios sacó a la mujer del costado no para hacerla igual, la hizo para hacerla compañera, para hacerla ayuda. Entonces, hermana, ¿qué es lo que más necesita tu esposo? Tu ayuda. Tu ayuda. Aunque no lo reconozcamos nunca, porque somos orgullosos. Porque los hombres, hermanos, somos orgullosos. Pero aunque nunca lo reconozcamos, lo que más necesitamos es tu ayuda, no tu control, no tu manipulación, no tus quejas, tu ayuda. ¿Y cuál es la forma en que una esposa ayuda más a su marido? Sujetándose y obedeciéndolo. De manera tierna, amable, apacible. Esa es la mejor manera. ¿Cómo hace una esposa rey a su esposo? Ayudándolo, aconsejándolo, opinándole, alertándolo, explicándole y después dejar que cumpla con su papel como autoridad. La conclusión entonces, ¿cuál es? Según el diseño de Dios, la esposa vive para agradar a su marido con su sujeción y su obediencia. La esposa, con su conducta sujeta y obediente a su esposo, trabaja para que el propósito de Dios se cumpla en su marido. ¿Por qué o cómo el marido va a llegar a ser la clase de hombre que Dios quiere que sea? Por la ayuda de su esposa, por la sujeción de su esposa, por la conducta de su esposa. Dios quiere formar en todo marido, en todo esposo, un líder espiritual. Un líder, un padre que pueda guiar, que pueda cuidar y que pueda proteger a sus hijos, a su matrimonio, a su hogar. Pero ha puesto a una mujer para que el hombre pueda lograrlo. Porque la mujer en muchas áreas es mucho más fuerte que el marido. Para lograr eso, Dios ha buscado que ese diseño perfecto se cumplan con los roles o prácticas que la mujer debe conocer y debe desempeñar. Entonces, hasta aquí quiero decirte esto. Dios te pide sujeción. Pablo lo pide o lo dice. Pedro lo dice. Pablo lo dice en más de un texto. Lo dice en Corintios. Lo repite en Efesios. Lo vuelve a decir en Colosenses. Pedro lo dice en 2 capítulos de su primer carta. La esposa tiene que sujetarse a su marido y la mujer debe obedecer a su esposo. ¿Con qué conducta? Una conducta amable, tierna, apacible, pacífica. ¿Cuál es el propósito de la conducta de la mujer? Vivir para su marido, para la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los roles que debemos poner atención? La Biblia dirá algunos roles, porque hoy el feminismo está diciéndole qué tiene que hacer la mujer. Bueno, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer la mujer casada para que esto ocurra? Es decir, un matrimonio que le dé la gloria a Dios. Un matrimonio de paz. Quizá no feliz en los términos de felicidad que el mundo nos da, pero sí un término de gozo. Sí en términos de paz. Yo te puedo decir, hermano, que debemos anhelar más el gozo que la felicidad. Porque la felicidad es un estado de euforia, mientras que el gozo es un estado de, estoy buscando la palabra, de aceptación. Sí, pero hay una mejor, de contentamiento. Quizá hay un pensamiento, y ya estoy terminando, hermano. Y ese pensamiento, hey, pastor, ¿qué hay de que somos iguales? Eso que usted está diciendo de que las mujeres casadas tienen que sujetarse y tienen que obedecer y que tienen que vivir para sus maridos, no me parece a mí que haya igualdad. No creo que haya igualdad.
¿Qué no deberíamos buscar? ¿Ser iguales? ¿Qué le toca al marido? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Ahora, si el marido quiere que yo haga todo eso, algo tiene que hacer él para que yo me sienta motivada, movida. Hermana, ¿de veras tu esposo es más valioso que Cristo como para que sea tu motivación a obedecer? ¿De veras tu marido es más santo, más puro, más fuerte, más cariñoso que Cristo para que sea tu esposo el que te mueva a hacer lo que Cristo te pide que hagas? Porque aquí lo que nos debe de interesar es que no es tu esposo el que te lo está pidiendo, es Dios el que te lo está pidiendo. Por eso tu marido no va a tener el poder. Ahora, si tú estás esperando que él haga, que él desarrolle, para que tú entonces hagas lo propio, lo que tú estás diciendo es que tu motivación no es Dios y que tu prioridad en la vida no es Cristo. Cuando hagamos de nuestra prioridad a Cristo, entonces voy a decir, ¿qué quieres que yo haga con este esposo mío? ¿O qué quieres que haga yo con esta esposa mía? ¿O con estos hijos que tú me has dado? Y entonces vamos a encontrar las respuestas no en lo que diga, haga nuestro esposo. Y termino con esto, hermana. La palabra dice que puedes ganar a tu marido obedeciendo lo que Dios dice. No ganar a tu marido con tus ideas, ni tampoco ganar a tu marido esperando que él haga lo que le toca hacer a tu marido. Dios nos ha dado un plan, hermana. Y en ese plan es algo así. Este estuche está precioso, está muy bonito. Y muchos estuches empiezan así y al paso de los años terminan horribles. Así empiezan todos los casados, fíjate. Así empiezan todos los maridos, así bien guapos. Ahí está. Al paso de los años se ponen feos, barrigones. Esto es un acercamiento a lo que me parece a mí que es el matrimonio. ¿Por qué tienen que ser iguales si cumplen propósitos diferentes? Para mí, ¿quién representa a la mujer o pudiera representar en esta alegoría? Por supuesto que el instrumento más delicado, más frágil, la Biblia dice que es más frágil, quizá con muchos más elementos de belleza y con muchos más elementos para aportar algo. Así son las mujeres, más frágiles, eso está en la Biblia, más bellas, más hermosas, más inteligentes, con muchas más habilidades para aportar. Pero si se mantienen fuera, están bajo riesgo. Esa fragilidad tiene que ser atendida y cuidada. Si están fuera de un lugar de seguridad, más rápidamente se van a fracturar y quizá no alcancen todo el potencial. Si pensamos en las mujeres como un instrumento, ¿quién es el artista? El artista es Dios. El artista es Cristo. Sin embargo, Él tiene un plan que no entendemos. La mayor parte del tiempo este instrumento vive aquí. ¿O no? ¿Dónde está Vale? ¿O no, Vale? La mayor parte del tiempo aquí vive. Solamente sale cuando tiene que aportar su belleza, tiene que aportar su capacidad, cuando ensaya o cuando tiene una presentación como cada culto, cada domingo. Son pocos minutos, son pocas horas. La mayor parte está aquí. El hecho de que esté aquí guardado este instrumento, ¿le quita valor? El hecho de que pase el mayor tiempo sujeto a este lugar de cuidado y de refugio, ¿le quita valor? Cuando Vale sale con este instrumento,
y lo lleva de un lado a otro, nadie lo ve. Y cualquiera se puede imaginar cualquier cosa que hay aquí adentro. Tal vez parece que no es importante, pero no, es tan importante que está siendo transportado en un lugar de protección. Ok. ¿Qué es el estuche? En esta alegoría muy rudimentaria, el estuche es el esposo. No es ni tan hermoso, ni tan vistoso. Vuelvo a insistir, ese estuche sí está muy bonito. Pero no es ni tan bonito, ni tan hermoso, ni tan vistoso como el instrumento que está adentro. Ya está hecho para que soporte un poco más. Yo sé que está nerviosa, vale. Pero estaría más nerviosa si le hiciera esto a lo que está adentro. Pudiera azotarlo, ¿verdad? Y si lo azotara esto, quizás se rompería, lo cual no sería nada agradable para el dueño. Pero es preferible que se rompa esto a que se rompa lo que está dentro. Las mujeres voluntariamente deben de aceptar estar dentro de un sistema de seguridad o de un plan de seguridad que Dios ha diseñado que se llama matrimonio. Ahora, ¿dónde está el problema? Que los estuches no sabemos cómo debemos funcionar. Y eso es lo que vamos a tener que hablar, queridos varones. Porque así como la esposa dice la palabra que debe vivir para su marido y ponerle una corona según Proverbios, los hombres debemos, de hecho la palabra dice, no quiero hablar más porque me voy a tardar, pero la Biblia dice que el varón debe de cuidar y dar la vida. Si este estuche se cae, hermano, y se rompe en dos, ¿qué es lo que harías tú, vale? Pues compras otro estuche. Pero lo valioso que está dentro se preserva. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo fue el estuche, hermano, que nos vino a cubrir para preservarnos la vida. Él se rompió, Él se quebró como un estuche de protección para que lo más valioso que es su esposa, la iglesia, fuera preservado. Muchos hombres no se quieren quebrar. Muchos hombres no queremos quebrarnos, no queremos rompernos. Y la palabra nos dice que debemos de rompernos por causa de nuestra esposa, pero ya te voy a hablar. Ya nos llegará la hora, querido varón. Pero hoy solamente, ¿por qué saqué esto? Porque quería decirle a las mujeres, quizá tu estuche, tu esposo, está muy maltratado, no es nada atractivo, no es nada sensible, es como este estuche frío, es como este estuche gris, ¿verdad? Pero el diseño de Dios es bueno. El diseño de Dios es sabio. Y el diseño de Dios es que tú puedes estar segura y voluntaria. Mira, así fuera el estuche más cascado, más derruido, ya sin patitas, ya como el estuche de una guitarra tejana que yo tengo que ya ni le sirven las bisagras. Pues que así somos los maridos, no nos sirven las bisagras ya, hermano. Nos huele la buchaca, ¿verdad? Pero en el diseño de Dios hay sabiduría. Así que, hermana preciosa, te pido con todo mi corazón, no pienses, ¿y los hombres qué? No pienses eso, no ahorita. Dios tiene un plan y te toca a ti decidir hoy. ¿Vas a seguir ese plan sin saber qué tiene Dios todavía para tu marido o no? Dios dice, si lo sigues, vas a ver bendición en tu casa. Si no lo sigues, vas a tener dolores de cabeza. Quiero orar por ustedes, hermanas. Pónganse de pie.